Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Hola, María Esperanza, ¿cómo Buenas estás? noches. Muy buenas José, ¿cómo noches. estás, Buenas Jorge? noches. Hola, Tenemos un par de Edita. minuticos más para que lleguen Hola. otras personas. Ok, ¿qué más, Edita? Todo bien, gracias a Dios. Ah, bueno. Feliz noche para todos. Buenas noches. Bueno, muy buenas noches. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Esperamos que hayan pasado unos descansos en diciembre, enero, que hayan fructificado, Muchas gracias, buenas noches. que años estén llenos de energía, de ánimos, para continuar con nuestro proceso de conocer a nuestro Señor a través de su palabra. Amén, así es. Amén, gracias. Buenas noches a todos. Muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a comenzar con nuestra oración. Recordemos que siempre que nos dirijamos al Señor a través de su palabra, la Biblia, la Sagrada Biblia, es muy importante invocarlo a Él, invocar al Espíritu Santo. Recordemos eso. Hagamos en nuestra oración. Señor, tú nos dijiste, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no anda en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nosotros te queremos seguir y conocer a través del conocimiento de las Sagradas Escrituras. Concédenos luz para entender lo que a través de ellas tú nos quieres decir. Amén. Bueno, vamos a comenzar Amén. un repaso de los principales aspectos que vimos el año pasado. Y vamos a mirar y les voy a hacer algunas preguntas. Es una especie de examen, pero no es un examen realmente. Para ir recordando, porque la memoria a veces nos juega unas malas pasadas y se nos olvidan las cosas.
Recordemos que nuestra experiencia del Señor tiene que llegar a hacerse vida, aprender, pero aprender no a la manera como estamos acostumbrados en los colegios, aprender a través de memorizar, sino hacerlo vida. Hacerlo vida, y al hacerlo vida, pues se vuelve ya parte de nosotros. Entonces lo primero que vamos a mirar aquí es, ¿ustedes recuerdan qué significa la palabra Biblia? Alguien que me responda. Libros. Libros, sí. ¿Y qué más? ¿Qué más podemos decir de eso? Como tú lo dices, no es un solo libro, Sí, libros. es una colección De de libros. libros. De libros. ¿Y qué narran esos libros? La historia del pueblo de Israel ¿Sí? y Y la vida de Jesús. la realización de esa historia en Jesucristo en el Nuevo Testamento. Exactamente. Entonces, todo eso que ustedes dicen se llama historia de la salvación. La historia de la salvación es la historia desde el momento en que Dios decidió participar en nuestra historia. Y entonces por eso se llama historia de la salvación. Todo el esfuerzo de Dios para salvarnos, para traernos a Él. ¿Para qué nos atrae a Él? Para formar con Él una comunión de vida y de amor. Ese es el objetivo, ¿no? Es un esfuerzo de Dios. Todo eso es un esfuerzo del Señor. Aquí se me perdió. ¿Dónde? Abrir acá. Es un esfuerzo del Señor por atraernos todo el tiempo. Quiere atraernos a su vida y nosotros somos como resbalosos. Y Él tuvo que emplear, y ha tenido que emplear todo el tiempo una cantidad de recursos. ¿Recuerdan qué recursos Él empleó, por ejemplo, en el Antiguo Testamento para atraernos a Él? Los profetas. Profetas. Sí, señores, los profetas. ¿Quiénes más? Las manifestaciones a los profetas y de las revelaciones de los ángeles. Sí, los líderes, todos los líderes de la época, los líderes religiosos. No todos eran profetas. El profetismo fue una muy buena parte de la historia de la salvación. Pero los profetas, pues eran unos enviados del Señor que ayudaron en esa historia de la salvación, pero obviamente que hubo otras personas. Entonces había unos líderes como los reyes. Como Abraham, Isaac, Jacob. Bueno, ¿cómo se les llama a esas personas? A Abraham. Los Isaac, patriarcas. Los patriarcas. Exactamente, los patriarcas, se llaman ellos. Entonces, a través de los patriarcas, de sus historias, de sus ejemplos, de su testimonio. Entonces, a través de esos personajes. Bueno, entonces seguimos aquí. Entonces, la Biblia es una colección de libros sagrados. Todos son libros sagrados. ¿Qué quiere decir sagrados? Consagrados a Dios. Eso es lo que quiere decir sagrado. Libros sagrados. Por eso se les llama la Santa Biblia, porque todos son libros sagrados. Bueno, ¿qué nombres tiene la Biblia? ¿Recuerdan? Sagrada Biblia. Sí. Palabra de Dios.
Sí, Sagrada Escritura, la Sagrada Escritura. ¿Qué otro? Libro de la Revelación, El libro de la Revelación. Sí. Entonces son tres fundamentales: la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios, el libro de la Revelación. Entonces, Sagrada Escritura porque se trata de asuntos sagrados y religiosos. Aunque aparecen temas como, por ejemplo, historias, a veces se puede confundir un poco el objetivo, y las personas entonces empiezan a buscar las razones geológicas, antropológicas, geográficas de las cosas. Pero lo más importante de todo eso es que es un libro sagrado, o sea, es un libro religioso que nos quiere enseñar. ¿Sobre qué? Pues sobre el mismo misterio de Dios. Entonces, por eso se llama sagrada, consagrada a Dios, Sagrada Escritura. Palabra de Dios, porque es el mismo Dios el que se comunica con nosotros a través de la Biblia. Y esa es, digamos, la clave para comunicarnos con Dios. Dice, pero ¿cómo le hablo a Dios? Ayúdame a orar. Muchas veces las personas dicen, ore por mí. Sí, es importante esa petición. Pero también podemos nosotros adelantar un poco al establecer un diálogo a través de la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Él nos habla a través de la Sagrada Escritura. Cuando nosotros nos disponemos a leerla, ya es como establecer una cita con el Señor. Y ahí empezamos la comunicación. Lo escuchamos, entonces leemos, meditamos, contemplamos. Por eso hacemos tanto énfasis en el tema de la meditación y la contemplación. Recordemos que no es un libro para leerlo rápido, como muchas veces se piensa, ¿no? Sino es un libro para meditar, para contemplar. Y de eso se trata también la forma con la cual nosotros tenemos que comenzar a transformar nuestra vida, ser más contemplativos. O sea, no tener ese afán. Estaba escuchando una conferencia hoy sobre unas personas que trabajan en temas psicológicos y decían que la mayoría de las personas sienten ansiedad cuando se les pide que bajen la velocidad y que mediten. Increíble. Cuando debería ser todo lo contrario. Una meditación debería conducir a que la ansiedad disminuya. Sucede todo lo contrario. Que las personas, como viven aceleradas con tanta información, a las carreras, con tantas cosas por hacer, una agenda súper ocupada, cuando se les dice, dejen esta agenda y concéntrense en una sola cosa, y además bájenle la velocidad, pues uno dice, la persona va a sentir una paz, y resulta que no. Han encontrado que lo que sucede es que se llenan de ansiedad. Es increíble, ¿no? Entonces, que no nos llene de ansiedad leer la Biblia, leer la Sagrada Escritura. Todo lo contrario. Tenemos nosotros que meditar, y la meditación puede ser una sola palabra o una frase, pero esa frase nos puede transformar ese día o hasta esa semana. No necesitamos leer mucho y tener mucho. Ya leí los 3 primeros capítulos o ya llevo 10 capítulos en 2 semanas. Bueno, pero estamos tratando de correr o de aprovechar la Sagrada Escritura. Entonces es importante tener en cuenta eso. ¿Cómo se divide la Sagrada Biblia? Antiguo y Nuevo Testamento. En las 2 grandes divisiones son esas: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento.
Entonces, ¿qué significa testamento? Alianza. Significa Pacto. alianza, pacto, sí señor. Entonces ahora vamos a ver un poco sobre esa terminología, cuando terminemos este repaso, sobre esos conceptos. Bueno, ¿qué comprende el Antiguo Testamento? Inicia con la creación del mundo hasta que nace el Hijo de Dios. Ajá. Bueno, y la creación del mundo, hasta que llega el Hijo de Dios, y todo ese trayecto que contiene. La historia del pueblo de Israel. La historia del pueblo de Israel es una buena parte de eso. ¿Sí? Y la historia del pueblo más de Israel, del pueblo de Dios. Aunque el pueblo de Dios está inmerso no solamente en el pueblo de Israel. Recuerden que a veces había personas que no pertenecían al pueblo de Israel como tal, israelitas, sino a otras naciones. Y eran creyentes en Dios. Entonces, esa persona, hace parte del pueblo de Dios. Entonces, básicamente, son la historia de ese pueblo de Dios. Cómo se fue conformando ese pueblo de Dios. En parte Israel, pero Israel, digamos que es el universo donde está el pueblo de Dios, en principio una gran parte, pero no todo Israel, desafortunadamente es el pueblo de Dios, porque hubo personas que finalmente no le creyeron al Señor. Y entonces los que sí le hicieron caso al Señor, cumplieron esos pactos, inclusive arriesgando su propia vida, entonces pues sí se pueden considerar el pueblo de Dios, y fueron las personas que realmente sin saber, sin haber conocido al Mesías, pues cumplieron la voluntad del Señor. ¿Qué nos enseña la Biblia? Básicamente. Si uno extrajera, ¿cuál es la enseñanza primordial allí? El Nuevo Testamento es un estilo de vida. ¿Un estilo de vida? O un manual para la vida, un manual de salvación. Sí. El amor al prójimo. Ajá. El amor Sí. que nos tiene el Señor a nosotros. Muy bien. Entonces, eso que ustedes nos están contando, se puede condensar en, nos enseña la Biblia, la Sagrada Biblia, nos enseña a hacer el bien y a evitar el mal. Entonces, hacer el bien, ¿por qué? Porque es la voluntad de Dios. ¿Y por qué evitar el mal? ¿Qué pasa cuando hay mal? Herimos a nuestros hermanos, herimos a pues nuestra familia y a Dios principalmente. Ofendemos a Dios. Exactamente. Eso es básicamente, ¿no? Entonces la voluntad de Dios es eso. Por eso es que tenemos que discernir nuestro actuar. O sea, la Biblia la tenemos que llevar a nuestro plano diario, cotidiano. ¿Cómo lo llevamos? Es muy bonito. A veces uno se queda absorto ahí leyendo la Biblia. Y es muy bonito. Y a veces se le pasa a uno el tiempo. Pero no solamente es eso, no es un pasatiempo, sino es que una vez uno cierre ese sagrado texto, lo coloque en su sitio, haga parte de nosotros. O sea, que vaya siendo parte de nosotros. Entonces, ahora, ustedes me decían el Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué comprende el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento es la vida, el nacimiento, la vida, la crucifixión de Jesucristo,
en el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento nos dice todas las enseñanzas que nos dejó Jesús, su doctrina, sus principios, la forma de vivir. Ajá, de eso. Entonces, bueno, eso es una parte. ¿Qué otra parte? Ya el Nuevo Testamento comprende, y eso está dentro de los evangelios, pero ¿qué más contiene? Recordamos también su pasión, la resurrección, la muerte de Jesús. Sí, muy bien. Y también Tiene las cartas también. El Apocalipsis. 16 cartas. Tiene el Apocalipsis. Cartas de los apóstoles. Ajá. La historia de los apóstoles, ¿de que está en donde eso? En el libro de los Hechos de los En Apóstoles. los hechos. Las cartas de algunos Pablo. de ellos. Las cartas de Pablo, de El libro del Pedro, de Apocalipsis. Juan, de Santiago, de Ujú. Judas. Jesús vino a darle plenitud a la ley. Exactamente. Seguimos. ¿Qué relación tiene el Antiguo y el Nuevo Testamento? ¿Será que podemos leer el Antiguo Testamento y ya quedamos listos? ¿O el Nuevo Testamento solo quedamos listos? ¿Qué haría? En el Nuevo Testamento se cumple todo lo que ya se anunciaba en el Antiguo Testamento. El Ajá. Nuevo Testamento es la realización del Antiguo Testamento. Yo diría que desde el principio, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento hablan es de Jesucristo, todas las dos partes. Sí. No son independientes, sino están estrechamente unidos. Exactamente. Es que el antiguo es como la ley y el nuevo es como se pone en práctica la ley. Sí, la perfección. El Antiguo anuncia muchas cosas, o hace los preanuncios, hace las figuras, y el Nuevo lleva a su plenitud y la realiza, ya quita como ese velo, como que no se conoce muy bien y ya se dice, ya entendimos. Eso le pasó a los discípulos del Señor, al mismo Pablo. Imagínense, Pablo, todo lo que estudió, él cuando, antes de conocer al Señor, que precisamente se está celebrando esa fiesta, la conversión de Pablo, antes de la conversión de Pablo, ¿qué hacía Pablo? Pues él estudió mucho, él sabía, empezando que sabía bastantes idiomas, el griego, el romano, el hebreo, y había estado en la escuela de Gamaliel, uno de los profesores eminentes del judaísmo, y era muy joven, o sea, él empezó a estudiar muy, muy joven, era más adelantado de muchos contemporáneos de él mismo lo dice, era mucho más maduro, y tenía un celo por la defensa del judaísmo impresionante. Por eso inclusive pidió permiso para perseguir a los cristianos en todas partes. Entonces, no bastaba con saber mucho. Miren ahí, él sabía muy bien las escrituras, sabía muy bien el Antiguo Testamento, pero no había caído en cuenta por ejemplo, de Isaías, todo lo que decía el Mesías. No había relacionado con sus propios esfuerzos lo que decía esos profetas, sobre todo el profeta Isaías, que hablaba muy claro del Cordero de Dios, el siervo sufriente y muchas otras cosas. Ya decían, tenían un velo en la mente y en el espíritu que no les permitía ver nada. Y muchos continuaron así. De hecho, pues, los judíos que se convirtieron, hubo un buen número, pero no se convirtieron todos. Entonces, es necesario, además de la lectura como tal, la iluminación del Espíritu Santo, la meditación, la contemplación de todo eso que se está leyendo, y hacer lo que estábamos haciendo en las últimas sesiones,
que es hacer las comparaciones de un texto con el otro, qué relación tiene, y armar esa historia completa. Es toda una historia, es apasionante hacer ese ejercicio, porque uno va construyendo esa historia a medida que va. Entonces, ahí es donde, si se hace todo ese ejercicio, entonces podemos ver cuál es la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por eso, leer solo el Antiguo Testamento quedamos como iniciados, ¿no? Como si entrara uno a un restaurante y pidiera una entrada y ya. O el Nuevo Testamento si solamente pidiera el postre. Entonces, hace falta todo. La relación entre uno y el otro. Y comparar esas alianzas. La antigua alianza y la nueva alianza. Bueno, si ustedes han leído el Nuevo Testamento, a ver si alguien de pronto me puede responder esta parte. ¿Qué libro del Nuevo Testamento nos habla de las dos alianzas? Y cómo se perfeccionó esa antigua alianza con la nueva. ¿Qué libro? Del Nuevo Testamento. A ver, si ustedes han sido atentos a las últimas Eucaristías, o sea, las de enero, ahí pueden encontrar la respuesta. ¿En qué libro? ¿En los Hechos? No. Algo no. El libro de los... La carta a los... ¿Deuteronomio? La carta, no, del Nuevo Testamento. De los hebreos. ¿Cómo? ¿De los hebreos? La carta a los hebreos, sí señora. Esa carta a los hebreos ahí es una joya. Es una joya donde se habla de todo lo que había en la antigua alianza y cómo se fue perfeccionando con Jesús. Y precisamente fue una carta a los hebreos para que les llenara ese espíritu y les abriera esos ojos para que vieran que el Mesías esperado era Jesús. Y lo coge tema por tema y lo va desarrollando. Entonces es un libro didáctico para las personas que se quedaron en el Antiguo Testamento y que obviamente le encuentran el sentido cuando ven que realmente conducía hacia la figura de Jesús. Y lo explica cómo, el libro de los Hebreos. Bueno, entonces esa relación es muy importante, no son independientes esas dos partes de la Sagrada Escritura. Además Jesús y todos los apóstoles siempre hablaban y se referían al Antiguo Testamento. Ahí está con la profecía de dónde iba a nacer el Señor, cómo iba a sufrir en la cruz, cómo lo iban a maltratar, la profecía sobre María, bueno, muchas cosas. Entonces, esas dos alianzas constituyen la historia de la salvación. Bueno, todo eso es muy bonito, pero a nosotros, ¿qué? Perdona que lo diga así como brusco. ¿Qué sentido tiene para nosotros todo eso? Fueron personas de épocas ya pasadas, de sitios lejanos y alejados de nosotros, de culturas diferentes, y entonces nosotros... Pero le podemos encontrar la similitud con el hoy, en lo que estamos viviendo nosotros, con las situaciones similares que nosotros vivimos. Sí. Y siendo nosotros los protagonistas, o sea, cuando le está hablando a los hebreos o le está hablando a los otros, nos está hablando a cada uno. Claro, es que leer la Sagrada Escritura es una conversación para nosotros. El pueblo de Israel,
nosotros nos podemos identificar con ese pueblo, con todas sus obediencias, desobediencias, oscuros y claros, todo ese caminar de ese pueblo de Israel nos pasa a nosotros también. O sea, nosotros somos también parte de la historia de la salvación. La historia de la salvación no se terminó con el Apocalipsis. La historia de la salvación se sigue escribiendo en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros se ven esas figuras de profetas, por ejemplo. Nosotros podemos ser y debemos ser profetas modernos. O sea, tenemos que saber discernir. No es que eso sucedió ya y nosotros estamos en otro cuento. No, nosotros tenemos que saber discernir lo que está sucediendo en el mundo, en nuestra vida, en nuestro país, en nuestras ciudades. Saberlo discernir y interpretar cuáles son las cosas que el Señor quiere cambiar a través de nosotros. ¿Cuál es la voluntad del Señor? ¿Y qué nos corresponde a nosotros? Entonces, poner en práctica esta enseñanza. Claro, cuando ustedes, por ejemplo, llevan una comunión, si hay ministros de la comunión por acá, si ustedes llevan la comunión a un enfermo, y muchas veces el enfermo está de una edad muy avanzada, en el 98, 100, hay unos que superan los 100 años, dice uno, ¿por qué esa persona todavía vive ese día? O la persona misma se puede estar preguntando, ¿por qué me dio el Señor un día más de vida y no me ha llevado ya? Porque siempre, cada día que Él nos regala de vida es para que nosotros hagamos la voluntad de Él. Entonces, entre más se prolongue nuestra vida es que todavía nos falta cumplir esa voluntad, y por eso es que tenemos que preguntarle, ¿cuál es tu voluntad, Señor? A mí me parece que ya de pronto ya hice todo lo que tenía que hacer. ¿Por qué me sigues teniendo en este mundo? ¿Cuál es la razón? Esa es una pregunta que uno le puede hacer al Señor. Y Él seguramente se la va a responder en su corazón. ¿Cuál es la voluntad? Disculpe, diácono, yo creo que Él, al proponer la nueva alianza, nos está diciendo, ya no son únicamente el pueblo de Israel, sino somos todo el pueblo, somos nosotros, y Él nos da el amor, y con ese amor es que tenemos que nosotros llegar a la salvación, y ahí es donde nosotros pecamos, infringimos, respetamos, y entonces creo que eso es lo que nos propone, ¿no? Sí, Él nos propone hasta el último segundo, ¿no? Ese cambio. Claro. Él tiene toda la paciencia del mundo. Y Él mismo lo dice en una de sus enseñanzas, que le dice a los apóstoles, yo permitiré, no dejo que corten la cizaña, porque también cortarían el trigo. Porque una de las preguntas que le hacían, pero ¿por qué no cortas todo de una vez y acabas con el mal? No, pero no puedo acabar el mal porque acabaría también con el bien. O sea, tengo que dejar crecer el trigo con la cizaña hasta que nazca el último justo. Lo que decía ayer el Salmo de aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Exactamente. Y que Jesús lo hizo hasta el último instante, aún cuando no tenía como que no quería realmente, pero por ser la voluntad del Padre lo hizo, se entregó a su voluntad hasta la muerte. Uh-huh. Y entonces, pues nosotros también tenemos que estar allí como siguiendo ese ejemplo, ¿no? Hasta el final, aquí estoy para hacer tu voluntad, porque realmente uno nunca sabe o no llega a saber completamente cuál es lo que tú dices, pero estar dispuesto para ello, para lo que sea.
Exactamente. Ahí dice, vamos con toda. Exacto. Entonces, por eso nosotros somos protagonistas también. O sea, nosotros hacemos parte de la nueva alianza, de ese pacto. Somos parte de ese pacto. No estamos sustraídos, ¿no? Es que eso lo hicieron fue con Israel, con los judíos, con los apóstoles del momento. No, nosotros estamos incluidos allí. Hasta el fin de los tiempos, dice el Señor, estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y de eso se trata la evangelización. O sea, nosotros debemos ser evangelizadores. ¿Cómo? Empezando por el testimonio. La evangelización comienza con el testimonio. Si no hay testimonio, pues no hay evangelización, por más que se esfuercen las personas en metodologías audiovisuales, una cantidad de cosas, material. Si no hay ese testimonio, pues no hay evangelización. ¿Por qué? ¿Por qué pasa? El testimonio es importante. Una persona que dé testimonio en una comunidad, sucede como dice Jesús, es el fermento. Fermenta toda la masa. Entonces, ven a una persona con buen testimonio, entonces viene otra y otra y otra, y así se va fermentando esa masa. La primera parte. Entonces, se evangeliza empezando por el testimonio. Eso es muy importante. Porque se habla mucho de la nueva evangelización, de todo este tipo de cosas, de cómo llegar a la gente, pero no se habla del cómo, o sea, de ponerlo en práctica. Se habla en parte muy conceptual, y eso todo lo tenemos que llevar es a la práctica. Entonces, por eso, para leer la Sagrada Escritura, nosotros tenemos que, primero, como lo hemos hecho siempre, hacer la oración inicial, o sea, eso es una condición. ¿Qué es lo que se necesita en segunda instancia? Hacer una lectura pausada para poder comprender el texto. Y la oración inicial se debe pedir a Dios que nos ilumine para entender el mensaje, ¿no? Después de hacer esa lectura pausada, y si es necesario mirar qué significa, hay palabras que a veces no las entendemos, pues no podemos seguir si no las entendemos. Entonces buscamos su significado, entendemos la frase, muy bien. Ya la lectura quedó bien, eso es lo importante. Después de haber hecho la lectura y que entendamos todos los términos que dice ahí, hacemos una meditación. Hacer la meditación de eso. Empieza a rumiar esa palabra, a hacer la comparación con otros textos, donde se hace esa referencia y se hace esa meditación, se hace esa historia. Nosotros construimos esa historia. Es una especie de mapa que va uno uniendo diferentes partes de la Sagrada Escritura y lo lleva a sitios inesperados. Por eso el Señor dice, el Espíritu, tú no sabes si el Espíritu para dónde va. Déjate llevar. Eso es lo que nos dice Él. Entonces, ahí nos lo está proponiendo la Sagrada Escritura. Déjate llevar. Entonces, no es leer solamente el pedacito que corresponde, sino a dónde me lleva, a qué viaje me lleva ese pedacito. Y me quedo contemplando de la otra parte. Con humildad. ¿Qué significa la humildad? Que nos sentimos necesitados de Dios. No cuestionar la palabra, ¿sí? No buscar conocimientos que no es el objetivo, conocimientos científicos o cualquier otra cosa, no es el objetivo de la Sagrada Escritura. Cuando el Señor habló de tantas parábolas, Él no se puso a explicar, por ejemplo, quién era el fariseo y el publicano cuando encontraron al herido en el camino, ¿no? Lo importante era el hecho de la misericordia del Señor. Eso era lo importante. Tampoco el sitio geográfico. Él no se ponía a decir, esto sucedió en tal parte, con tal... No.
Él buscaba esa enseñanza. Entonces, por eso es que a veces es una tontería ponernos a buscar la razón profana o científica de las cosas, porque ese no es el objetivo de la Sagrada Biblia. Y otra de las cosas es que no dejar de leer, o sea, no poner de vacaciones al Señor. O sea, la comunicación con Él es permanente, y la comunicación con Él es a través de la Sagrada Escritura. Entonces, dejarlo de llamar 15 días, un mes, es dejar de leer la Escritura esos días. O sea, todos los días coger un pasaje y hablar con el Señor. No lo dejemos ahí no bloqueemos, como se dice ahora, no bloqueemos ese contacto. No, es que estoy en vacaciones, entonces bloqueemos al Señor durante un tiempo. No. Todo el tiempo Él nos está dando nuestro alimento, nuestro sustento, todo lo que tenemos. Comunicémonos con Él permanentemente. Ahora, para que no nos cansemos, no cojamos siempre el mismo texto. De hecho, hay muchos estilos literarios y formas literarias. Entonces, un día cojamos sabiduría, los proverbios, otro día los salmos, otro día el Apocalipsis y así. O sea, es un viaje muy hermoso. Bueno, y las otras partes que lo vimos bastante es cómo comenzó a hablar Dios con el ser humano. Entonces nosotros vimos que, pues en la naturaleza, por eso es importante comenzar nuestro ejercicio de contemplación mirando la naturaleza. Ustedes recuerden en el colegio cómo nos enseñaron en biología. Nos hablaban de los reinos. Entonces la naturaleza es el reino, son los animales un reino, el reino vegetal. Imagínense ese reino. Si es un reino, ¿cómo está regido ese reino? Y pensemos en diferente a como nos enseñaron en el colegio, y que pues lo aprendimos porque pues nos enseñaron así. Pero ya uno de adulto puede ponerse a pensar de otra manera. Los reinos de la naturaleza, el reino vegetal. ¿Qué relación tenemos nosotros con ese reino? ¿Lo estamos atropellando? ¿Lo estamos maltratando? ¿Lo estamos cuidando? ¿Cómo estamos nosotros con los diferentes reinos que nos regaló el Señor en la naturaleza? El reino mineral, todos esos reinos. Y los diferentes que hay en el animalia, donde nosotros pertenecemos, ¿no? Los diferentes tipos de animales, los vertebrados, etcétera. Cómo nosotros nos estamos comportando con ese reino al cual nosotros pertenecemos, obviamente porque biológicamente somos así. Pero tenemos una ventaja que a veces como que avasalla la naturaleza y en lugar de considerarla como una aliada nuestra, como una amiga, es como si fuera nuestra enemiga. Entonces, esa naturaleza, ahí nos está mostrando el Señor que Él la hizo y es sagrada. Es sagrada esa naturaleza. Y si es sagrada, es consagrada a Dios, ¿no? Todo lo que es sagrado es consagrado a Dios. Entonces, el Señor no dijo, destruya la naturaleza, no. Él dijo, cuiden. Quedan a tu cuidado. Entonces, ahí vemos, y mirando solamente la parte cómo funciona, cómo se relaciona, la perfección de las frutas, todas tan perfectas, como si tuvieran un empaque especial, con un aroma diferente, con un sabor diferente, de unos colores bonitos. O sea, hay muchas cosas que admirar.
Entonces dice uno tan delicada que fue la creación del Señor. El Señor no solamente hizo los alimentos, las frutas y todo esto, sino que le puso un gusto, una estética, algo bonito, el olor de las flores, el olor de las frutas, todo tan delicioso. Entonces él se fijó en todos esos detalles para hacer la creación. Entonces imagínense ese arquitecto, ese ser supremo, como debe ser lleno de amor. Porque, por ejemplo, esos alimentos, esas frutas y esas flores y todo eso, él no los dejó con mal olor o con colores feos, ¿no? Todo atrayente. Uno se queda, pues, si está uno en unas vacaciones en el campo, es un descanso. Si uno hace ese tipo de cosas, esa contemplación. Entonces ahí puede ver uno al Señor en la naturaleza. También lo puede ver en la historia, en esa historia de Israel, ahí lo puede ver, lo puede leer. En la comunidad también puede ver al Señor. Toda esa cantidad de personas que han pasado por la historia y que han sido hijos e hijas de Dios. Y nosotros que fuimos hechos a imagen y semejanza, pues somos la presencia de Dios en el mundo. Y entonces, cuando Jesús se encarnó, pues Él se hizo presencia de Dios en el mundo. Y nos hizo a nosotros también presencia de Dios en el mundo. Esa es nuestra obligación, ¿no? Mostrar la presencia de Dios en el mundo. No lo contrario, no la antítesis. Entonces, en los gestos de amor, de solidaridad, todo eso, ahí se ve la presencia del Señor. También se ve la presencia del Señor en la conciencia. Cuando nos remuerde esa conciencia, cuando esa conciencia nos pone alegres porque hicimos algo bueno, ahí nos está hablando el Señor. Bueno, ¿qué mediaciones hay en todo eso? ¿Qué utilizó el Señor para mostrarnos su presencia en esa historia de la salvación? Sus milagros. Sí. En el Antiguo Testamento, ¿cuáles serían? Las plagas. Sí. Son señales. Su ejemplo y su fidelidad hacia el Padre. Uh-huh. Sí. Bueno, esas mediaciones cuando ustedes ven, por ejemplo, en muchas partes de la Biblia, se habla de Dios le habló a Abraham, a Noé, etc. Entonces la presencia del Señor, recordemos que se llaman hierofanías, ¿no? Que son todas esas manifestaciones del Señor, de una u otra manera, un sueño, una revelación. Esas son algunas mediaciones, ¿no? O sea, manifestaciones de lo sagrado. Actualmente, ¿cómo podemos ver esas manifestaciones de lo sagrado dentro de nuestra Iglesia Católica, por ejemplo? La Eucaristía. Eso, exactamente. Ahí está por excelencia la manifestación de lo sagrado, el sacramento. El sacramento es un signo de Dios en el mundo. Entonces el cuerpo del Señor, ahí está, una manifestación de que Él sigue presente en el mundo. Y todos los sacramentos, el bautismo, con todos los símbolos que tiene, el agua, la unción, la luz,
Entonces, todas esas son mediaciones donde se muestra la presencia del Señor en el mundo. ¿Y en la confesión también? Claro, todos los sacramentos, sí, señora. Gracias. Así es. Ahí está la manifestación de Dios en el mundo. Cuando se imprime, cuando hay un sacramento, se imprime un sello, o se imprime un carácter, un sello, y entonces pues ahí se ve la presencia del Señor, se ve la presencia del Señor obrando ahí. Entonces, allí vemos todas esas manifestaciones del Señor que a veces se nos olvida mirar. Bueno, recordemos entonces que en esa escritura de todo eso que hemos leído nosotros y que tenemos en nuestras manos, ese libro maravilloso, participaron muchos hombres y muchas mujeres de muchas épocas, muchos esfuerzos de muchas personas en diferentes momentos. Entonces no fue un solo personaje, fueron muchas escuelas de personas, etcétera, experiencias de todos, de todo tipo, ¿no? Porque no era un solo pensamiento, sino eran diferentes personas en diferentes momentos históricos, en unos momentos a veces de prosperidad, a veces en momentos de destierro, de esclavitud, etcétera. En todos esos momentos se fue conformando la Sagrada Escritura por diferentes personas, unos que eran sabios, otros eran simplemente personas del común, profetas, personas llamadas, pastores, etcétera. Tenían diferentes oficios. Bueno, todas esas personas escribieron la Biblia, ¿no? Entonces ahí podemos ver, aquí tengo una lista: jefes, legisladores, sacerdotes, escribas, maestros, historiadores, profetas, sabios, poetas, evangelistas, apóstoles, liturgistas, padres y madres de familia. Todos ellos ayudaron a escribir la Biblia en diferentes sitios. Entonces, grosso modo, bueno, y en diferentes sitios, por ejemplo, en los más importantes, Israel, Babilonia, Egipto, por ejemplo. Palestina, Asia Menor, Grecia, Roma. Y escribían prácticamente hasta que la persona estaba terminando sus días, ¿no? Pablo escribió hasta el último momento. Lo mismo todos los profetas y todos los patriarcas. Hasta el último momento escribieron todo. No se quedaron sin escribir. Entonces, esa era una pequeña síntesis de algunas cositas que vimos en el año pasado. Otro tema que estábamos mirando es la mística, ¿no? Donde la contemplación hace parte de esa mística. Entonces recordemos que contemplar es pararse un momento en el ajetreo de nuestra vida. ¿Para qué? ¿Alguien me puede decir? Para perfeccionarnos. Sí. Entonces, reflexionar, exactamente. El ajetreo para, primero, observar. ¿Verdad? Observamos. Pensamos, o sea, estamos utilizando todas nuestras potencias, las que nos regaló el Señor. Él nos dio muchas potencias: la vista, pensamiento, todos los sentidos y finalmente el espíritu, ¿no? Entonces, nos paramos un momento en el ajetreo de nuestra vida para observar, para pensar, para meditar. Y entonces, en esa contemplación, tiene que ser protagonista ¿quién? La vida de nosotros. Y entonces, en esa contemplación, debemos mirar
por dónde ha andado nuestra vida y analizar qué queremos hacer con ella. Eso es una labor importantísima, es la primera parte. Porque a veces el activismo, estar corriendo para arriba y para abajo, pues es una película en altas revoluciones que pasa muy rápido. Cuando menos piensa la persona, pero hasta que algo sucede, ¿no? Un accidente, una enfermedad, algo como que lo frena en seco. Entonces el asunto es no esperar a esas situaciones extremas, sino ir pararnos un momento, en términos periódicos, cada 2 días, una vez a la semana, etcétera, o si es posible todos los días en un momentico, paramos para observar, y un momentico, vamos a mirar, pensar y meditar. ¿Cómo voy con esta vida, ese camino que llevo? ¿Y qué quiero hacer con lo que me queda de esta vida? ¿Qué quiero hacer con ella? Porque es un regalo, ¿no? La vida es un regalo. ¿Qué quiero hacer con ella? Simplemente dejarla ahí como un objeto. ¿O qué quiero hacer? Entonces nos detenemos un momento para reflexionar sobre la importancia del tiempo. ¿Sí? Y cómo equilibrar esa vida. Reasignar valores a la vida, a sus actividades, porque a veces como que todas las actividades tienen el mismo valor, no es así. Entonces, ¿cuáles son las que tienen mayor valor? Proyectamos nuestras aspiraciones, nuestros deseos, nuestros planes. Recordamos, ¿no? Es importante recordar lo que hicimos, lo que no hicimos bien o lo que hemos hecho de todas maneras. ¿Por qué? Porque son los puntos de base, eso es lo que hemos construido. Y cada día tenemos que mirar cómo redefinimos ese futuro. Porque eso no es una vez que lo hicimos, pues cuando tenía 18 años y no volví a sentarme a hacer nada de eso. Pues hay que redefinir todos los días. Eso es lo que se llama ahora en planeación estratégica la planeación por escenarios. Porque es que el escenario de nuestra vida, el mundo es tan cambiante que queda obsoleto toda planeación que hemos hecho anteriormente. Si no lo hacemos de manera perseverante, pues queda esa planeación que hemos hecho obsoleta. Entonces, ¿cómo cambiamos? El mundo cambió, las cosas están cambiando. ¿Cómo cambió ahora las cosas mías? Y no quedarnos ahí adheridos al pasado, añorando el pasado. No. Él nos colocó en este mundo, en esta época. Es para que vivamos esta época, no para que vivamos el pasado. O intentemos vivir en el pasado. El pasado ya murió. Entonces, vivimos ese presente. Entonces, esa contemplación en diferentes instantes del día, no miramos diferentes instantes donde podemos hacer que ajustes, mirar objetivos. Hay muchas partes donde estamos nosotros como que inmóviles, en la movilización en un vehículo. Y ahí parece que perdemos el tiempo, pues aprovechémoslo. Entonces estamos a la espera de que pase ese trancón, estamos en una fila o en una cita, o antes de ir al descanso. El momento, hay que buscar el momento para identificar cuándo podemos hacer eso, ¿sí? Y entonces pues le sacamos más provecho a esos tiempos muertos. Y uno cree que la vida se divide en producir, consumir, trabajar, divertirse y olvidarse. Claro, todo eso es parte de la vida, pero eso no es el objetivo final. Producir, producir y producir, consumir, trabajar, divertirme y olvidarme. Y así sigue el ciclo. Produzco, consumo, trabajo, me divierto, me olvido. Y así.
Pero ¿avanzo? La pregunta es, ¿hacia dónde estoy avanzando? Entonces, todo eso es necesario, obviamente, trabajar para el sustento, para aportar a la sociedad. El trabajo además es una bendición, ¿sí? Pero la vida no se reduce solamente a eso. Entonces, ahí viene toda esa contemplación es respecto a nuestra vida. Y la pregunta que se puede hacer es, bueno, ¿cómo se vive entonces la vida? ¿Cómo logro extraer de ella lo mejor? ¿Cómo se vive plenamente? Y todo eso es la pregunta que tiene la humanidad, ¿no? Siempre ha sido así. Y entonces han aparecido inventos, han aparecido y sigue apareciendo para tratar de contestar en algo esas preguntas. Vivir plenamente. Nos llenamos de cosas, ¿sí? Pero eso es vivir plenamente. Entonces, son preguntas. Entonces, para vivir se hace falta la contemplación. Y en esa contemplación encontrar al ser amado, que es nuestro Señor, allí, en esa contemplación. Si no lo encontramos, estamos perdiendo el tiempo en esa contemplación, porque no logramos levantar vuelo, nos quedamos en el mundo, o sea, como decían los griegos, ¿no? Nos quedamos en el ámbito inmanente, o sea, pegados al mundo, pero no nos levantamos hacia lo trascendente, que es Dios. Dios vive en la trascendencia. Y una pregunta que se debe hacer uno: ¿cuál es mi jardín? El jardín que me corresponde en esta tierra. Recordemos que nuestros primeros padres en el relato del Génesis a ellos los colocaron en un jardín. Bueno, ¿cuál es mi jardín? Eso fue Adán y Eva. Pero ahora, ¿en dónde? ¿En qué jardín me puso el Señor? ¿Cuál es ese pedazo de tierra que me dio el Señor? ¿Cuál es mi jardín? No solamente físico. ¿Cuál es mi jardín? ¿Mi familia? Las cosas que he hecho, las que quiero hacer, cómo quiero mejorar ese jardín. El Señor me puso también en un jardín y tengo mi propio Edén. ¿Quiero ser expulsado de ese Edén? Ahí viene la contemplación, ¿no? Entonces, nuestro protagonismo en esa historia de la salvación empieza desde ahí. Fui colocado en mi propio jardín. ¿Cómo identifico ese jardín? ¿Cómo mejoro ese jardín? ¿O quiero ser expulsado de ese jardín? Entonces, ahí, bueno, ahí esta parte es una meditación del tema místico que habíamos iniciado. Y hay otras dos partecitas cortas que son, a ver, lo tengo aquí, que es, bueno, tenemos que empezar a aprender términos de la Sagrada Biblia para poderla entender. Entonces, hoy vamos a empezar con uno que se llama la alianza. Entonces, la alianza ya habíamos hablado hace poquito sobre la alianza del Antiguo y Nuevo Testamento. Y a veces tropezamos en la lectura de la Biblia con muchas palabras. Y esas palabras pues a veces son arcaicas, en el sentido de que fueron construidas hace muchos años y con el transcurrir del tiempo no tienen el mismo sentido actual. Por ejemplo, cuando alguien escucha temor de Dios, entonces la mayoría de personas piensan que es tenerle miedo a Él. ¿Qué significa temor de Dios? Como temor a ofenderle. Eso, exactamente. Lo queremos tanto que tengo miedo de ofenderlo.
no tenerle miedo a él, sino tengo miedo de ofenderlo. Y si tengo miedo de ofenderlo, pues no lo ofendo porque lo quiero mucho. Uno no maltrata a las personas que quiere. Ese es el temor de Dios. Bendecir. ¿Qué significa bendecir? Es bien decir, ¿no? ¿Cómo? Como bien decir. Sí, bien decir, pero ¿qué más? O sea, más otro elemento adicional. Agradecer la presencia de Dios en nosotros. Sí. Bueno, parece bendecir a una persona. ¿Qué significa eso? Desearle el bien de Dios. Exacto, desearle lo mejor. Eso es bendecir a una persona. Y a las cosas, ¿no? Por ejemplo, el trabajo. ¿Cuándo hay bendición en el trabajo? Pues cuando lo realizo como un servicio a los demás. Y lo hago con amor. Lo estoy bendiciendo. Entonces, esa palabra bendecir no solamente significa lo que la mayoría de las personas piensan inmediatamente que es trazar la señal de la cruz. Sí, esa es una parte, pero no lo es todo. Entonces, bendecir tiene un significado mucho más amplio que eso. Entonces, hay muchas palabras que tienen un significado amplio precisamente y otras que fueron traducidas del hebreo al griego, etc. Entonces han tenido una metamorfosis grande. Y a veces no tienen un equivalente en español, o sea, no existe el término en un diccionario como que para que uno la identifique. A veces es una palabra, significa es una frase, una idea. Entonces, por ejemplo, y eso existía todo el tiempo. En el libro de las Irácidas, el abuelo, el autor, hablaba de su abuelo Jesús de la siguiente manera. Quedan pues invitados a leerlo con benevolencia y atención. Eso aparece al principio de la Irácidas, ¿no? Y a ser indulgentes, allí donde parezca que a pesar de nuestros esfuerzos de interpretación, no hemos logrado traducir adecuadamente alguna expresión, y es que las cosas dichas en hebreo no tienen la misma fuerza cuando se traducen a otra lengua. Ese es el prólogo del Eclesiástico, la Irácidas. Entonces ya, eso fue 700, 800 años antes de Jesús, ya teníamos ese problema. Sí, hace rato. Que los términos no significaban lo que uno cree literalmente allí. Entonces, por eso hace el autor de ese libro, hace esa advertencia. Y por eso es que aparecen dentro de los textos bíblicos unos numeritos que pues explican, hacen unas citas sobre todo eso, unas referencias. Entonces la palabra alianza. La palabra alianza viene de una palabra hebrea que es berit, se pronuncia berit con velar, berit, y designa un acuerdo. La alianza es un acuerdo, o un pacto entre dos jefes o dos reyes, que son iguales interlocutores. Por ejemplo, sin embargo, puede que un rey puede imponerle a un vasallo un tratado de vasallaje. Entonces, en hebreo, esa palabra berit es un acto jurídico que impone deberes y garantiza derechos a cada uno de las personas que hacen ese pacto. Entonces, en la Biblia, la alianza es la relación que Dios establece con el pueblo que ha elegido o con algunos de sus representantes. Y siempre la alianza se hace por iniciativa de Dios, no es por iniciativa del ser humano. Ningún ser humano, ningún profeta, ninguno de ellos, ningún personaje de la Biblia le dijo al Señor, hagamos una alianza. No. El Señor siempre establezco una alianza entre ti y tal.
Por ejemplo, decía, vosotros sois mi pueblo y yo soy vuestro Dios. Iniciativa de Dios. La alianza siempre fue iniciativa del Señor. Entonces, esa palabra veril fue traducida al griego por otra que se llama diateke. O sea, es el acto por el que alguien dispone libremente de sus bienes. Y ese se tradujo a su vez, mire cómo fue transformándose en testamentum. Se tradujo al latín, testamentum o testamento, porque había desigualdad entre los interlocutores. Entonces, un testamentum. Y por eso se fue formalizando todo. Entonces miren que solamente un término, la alianza, tiene un origen bastante extenso y se fue transformando. Entonces los profetas llaman a vivir en fidelidad a la alianza del Sinaí. Una de las alianzas, tantas alianzas que hubo, una fue la alianza del Sinaí. Y esa alianza llamaba a vivir en fidelidad. Y en esa fidelidad todo el pueblo de Israel se había comprometido a respetar la ley contenida en ese código de la alianza, o sea, los 10 mandamientos. Y eso también se transformó en una serie de leyes donde recordemos que lo que quiso el Señor hacer con ese pueblo que salió de Egipto es formar una nación. Y para formar una nación, pues tenía que establecer unas normas de carácter social, religioso, cultural. Y ahí está el Deuteronomio, está el Éxodo, ¿no? Levítico. Y ese código, en el Éxodo 20, leamos el Éxodo 20 desde el versículo 22, por favor. Alguien que lea ese pedacito. 22 hasta el 22 en adelante. ¿Qué pasó? 20:22. Sí, señora. Éxodo 20, capítulo 20, versículo 20. Podemos ver hasta versículo 22, 23. Ok. Listo. El Señor le dijo a Moisés, di lo siguiente a los israelitas. Ya ustedes han visto que he hablado desde el cielo con ustedes. No hagan ídolos de oro o plata para adorarlos como a mí. Háganme en un altar de tierra y ofrézcanme en él los animales de sus rebaños y ganados como holocaustos, sacrificios de reconciliación. Yo vendré y los bendeciré en cada lugar en el que yo quiera que se recuerde mi nombre. Bueno, pasemos al Éxodo 24, capítulo 24, versículo 7. Después tomó el libro de la alianza y lo leyó en presencia del pueblo. Respondieron, obedeceremos a Yahvé y haremos todo lo que él pide. Ajá, entonces mira, ahí está la alianza completa. Una parte lo dice el Señor y responde el pueblo. Ahí se conformó la alianza. Entonces, y muchos otros pasajes, ¿no? Ahí esta es una parte, otros pasajes sí es lo mismo. Y cómo se hacía un rito. Entonces ese rito era un rito interesante. Consistía en una aspersión del altar, o sea, se hacía una aspersión con agua al altar, con agua bendita, y al pueblo también, pero además del agua se le agregaba sangre de animales sacrificados, ¿sí? Entonces se hacía esa aspersión del altar.
con esa sangre de animales sacrificados, para mostrar que una misma vida une de ahora en adelante a Dios y a su pueblo. Y esa alianza entonces aseguró la identidad de Israel y le hace un pueblo de hermanos. La fidelidad entonces es recompensada con la bendición, con la vida, mientras que la infidelidad es sancionada con la maldición, con la muerte. Y cuando hay ruptura de vínculos de alianza, pues siempre esa ruptura no es por parte de Dios, siempre es por parte de los seres humanos. Vayamos, por ejemplo, a Jeremías capítulo 11, versículo 10. Para volver a las maldades de sus mayores, que no quisieron escuchar mis palabras. También estos se han ido tras dioses extranjeros para servirles. La casa de Israel y la de Judá han roto mi alianza que yo había pactado con sus padres. Eso. Entonces viene lo que hay una desobediencia grande, una prohibición de que no se hicieran ídolos, lo hicieron. Entonces, ¿quién rompió la alianza? No Dios, el pueblo. Entonces, cuando Dios se encoleriza con el pueblo, sufre con esa ruptura. Veamos el profeta Oseas capítulo 11, del 8 al 9. ¿Cómo voy a dejarte abandonado, Efraín? ¿Cómo no te voy a rescatar, Israel? ¿Será posible que te abandone como Adma o que te trate igual que a Zeboín? Mi corazón se conmueve y se remueven mis extrañas. No puedo dejarme llevar por mi indignación y destruir a Efraín, pues soy Dios y no hombre. Yo soy el santo que está en medio de ti y no me gusta destruir. Entonces, cuando Dios se encoleriza con su pueblo, sufre con esa ruptura. O sea, ese es el sentimiento del Señor. Después la alianza, después, eso en el exilio, ¿no? Después en el del exilio, los profetas, los sacerdotes, que entienden que la alianza ya no debe descansar en la fidelidad del pueblo, sino solo en Dios, que es siempre fiel. Entonces, la alianza se convierte en unilateral. Solo Dios se compromete y para siempre. ¿Por qué? Porque el ser humano no pudo comprometerse. Entonces Dios se compromete y para siempre. Y así fue la nueva alianza. ¿Quién se comprometió por nosotros? Que murió en la cruz. Jesucristo. Uno solo. Dios se compromete y para siempre. Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Entonces, Jeremías ya anunciaba esa nueva alianza, ¿no? En Jeremías 31, miremos Jeremías 31, versículo 31-34. Jeremías 31, ¿qué versículos? Perdona. Jeremías 31, versículo 31 al 34. 31. El Señor afirma, vendrá un día en que haré una nueva alianza con Israel y con Judá.
Esta alianza no será como la que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos quebrantaron mi alianza, a pesar de que yo era su dueño. Yo, el Señor, lo afirmo. Esta será la alianza que haré con Israel en aquel tiempo. Pondré mi ley en su corazón y la escribiré en su mente. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo, el Señor, lo afirmo. Ya no será necesario que unos a otros, amigos y parientes, tengan que instruirse para que me conozcan, porque todos, desde el más grande hasta el más pequeño, me conocerán. Yo les perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados. Yo, el Señor, lo afirmo. Ahí está, hablando de esa nueva alianza que va a surgir con Jesús, que es una alianza definitiva y gratuita. Es fundamentada en el amor incondicional de Cristo. Mire que el amor de Cristo es incondicional. Él amó a los pobres, a los marginados, a las personas de las periferias, a las personas buenas y malas. Es incondicional. Entonces, cada cena o comida eucarística, que es lo que celebramos nosotros en la Santa Misa, celebra esta alianza. Cada una de las misas que vamos nosotros está celebrando esa alianza, que está abierta para todo el mundo. Que la rechacemos es otra cosa, pero el Señor nunca nos da la espalda, ocurra lo que ocurra, ¿no? Entonces, esa alianza ha sido adquirida por Jesús para nosotros. Imagínense. El tema de la alianza es muy, muy bonito, muy importante. O sea, la alianza existió desde el principio con Abraham, antes con Noé, con Abraham, y se fue perfeccionando y anunciando por los profetas hasta que llegó la alianza perfecta y definitiva con Jesús, que nos la tenemos que apropiar nosotros. Entonces ese término de la alianza, por eso se llama alianza nueva y eterna. Ustedes lo escuchan en todas las Eucaristías, ¿no? Alianza nueva y eterna. Bueno, yo les voy a enviar ese material. Y lo último es lo que estaba mirando también, la Biblia en el Santo Rosario. Entonces, en el cuadernillo 2.1, ese rosario de la Santísima Virgen María fue difundido bajo el soplo del Espíritu Santo, ¿no? Y es apreciada por muchos, muchos santos a través de la historia. Es una contemplación permanente, ¿no? Es muy sencillo, pero a la vez es muy profundo. Y produce frutos de santidad. A pesar de que creemos que solamente es como hacia la Virgen María, es una oración centrada en la cristología, que yo le había comentado que la cristología estudia a Jesús como Dios y como hombre. Entonces, cada misterio que se va rezando es un recorrido por la Sagrada Biblia. Y se dice que ese rosario, el Santo Rosario, es un compendio de la Biblia. Y es contemplar a María con el rostro de Cristo. Y hay que promover ese rezo del Santo Rosario. Y por eso abrí ese espacio que ustedes me dijeron que lo abriera, de meditar la Biblia en el Santo Rosario.
Entonces, el Santo Rosario no se opone a la liturgia, al contrario, la fortalece, le da soporte y da muchos frutos. Y a veces como que les da miedo por el tema del ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? Es el diálogo con otras religiones. Entonces a veces se tiene el temor de que el rosario puede separar ese ecumenismo, porque pues ahí en muchas religiones no creen en la Santísima Virgen María, ni que se le debe orar a los santos, nada de esto. Entonces dicen, no, pues no hablemos del rosario a esas religiones, no, lo contrario. Se tiene que saber explicar qué significa ese culto a la Madre de Dios, ¿sí? Entonces, y ahí mostrarles cuál es el centro cristológico del Santo Rosario. Entonces, ese Santo Rosario es una ayuda para el ecumenismo y no un obstáculo. El ecumenismo es necesario. Ya han salido últimamente Biblias ecuménicas, donde sirven tanto para los cristianos católicos como para los no católicos, y escritos por tanto católicos como no católicos. Entonces esos son avances en ese ecumenismo, porque eso fue lo que nos exhortó el Señor: sean uno como mi Padre y yo somos uno. Entonces vamos a terminar hoy este espacio con una oración a la Santísima Virgen María. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Bueno, esto continuamos, gracias a Dios, este año. Amén. Que ojalá sea lleno de bendiciones para todos. Y pues ahí les voy a enviar el material para que lo vayan reflexionando en su casa con más tranquilidad. Entonces, muchas gracias por estar presente hoy. No, muchas gracias a usted, muy amable. Muchas gracias. Feliz noche a todos. Muy bien. Gracias, don Humberto, por este resumen tan fortificado. Con mucho gusto. Diácono, bueno, muchas gracias, y le iba a pedir el favor que si nos puede escribir en el WhatsApp los textos que leímos hoy. Sí, claro que sí. De eso me encargo.